explicar tos, expectoración, hemoptisis y vómito. Nuestro caso clínico, anamnesis. Nuestra paciente ingresó al hospital el 30 de enero del 2025 y al servicio de medicina C el 6 de febrero del 2025. El motivo de consulta es disnea, es que presenta disnea, edema en miembros inferiores, dolor dorsal intenso, y pérdida de conciencia y somnolencia. El tiempo de enfermedad estimado es de 30 días, la forma de inicio es insidioso, el curso es progresivo y los signos y síntomas que presenta es tos productiva, disnea, dolor dorsal y dolor en hipogástrico. Los hábitos es que cocina cocina con leña desde el 2002. Toda su vida ha cocinado con leña hasta el 2022. Y los hábitos nocivos en su dieta es hiposódica. En antecedentes patológicos tiene insuficiencia cardíaca congestiva. En el examen físico, en la boca podemos ver que tiene mucosas orales secas, en el cuello presencia una ingurgitación yugular, en el tórax y pulmones el murmullo vesicular está desaparecido en el tercio medio inferior derecho y va a presentar crepitantes en el ápex derecho y en la base del pulmón izquierdo. También va a presenciar un levantamiento sistólico. El segundo ruido va a estar aumentado en el foco pulmonar, lo cual nos va a dar una insuficiencia tricuspidia. Y cardiovascular va a tener ruidos cardíacos arrítmicos y también se va a sospechar de un soplo mitral holocístico, el cual sí se escucha. Es 3 de 6, que es moderado, que cuando pones el estetoscopio sí se puede escuchar con un gran volumen. Genito urinario tiene una sonda vesical y en los exámenes se da de que tiene infección del tracto urinario. En las extremidades son simétricas y va a presentar un edema con una fobia de 3 de 3, que es de 6 milímetros. En los exámenes auxiliares imagenológicos y no imagenológicos vamos a tener que se le realizó una ecocardiografía en el cual el doctor va a presenciar una estenosis mitral, también una insuficiencia tricuspidia y también indica que puede ser más propensa a tener hipertensión pulmonar. En la ecografía se va a presenciar un líquido libre en la cavidad pleural y en la radiografía lo vamos a confirmar. En el electrocardiograma vamos a ver un bloqueo de rama derecha y ST anormal en V3, V5 y V6. También va a aparecer ondas F y la ausencia y el acortamiento del segmento ST. El tiempo de protombina, la paciente indica tomar warfarina, que es un anticoagulante. Siguiente. Lo cual puede provocar hemorragias. Tenemos el AGA, que tiene un pH de 7.32, que es ácido, un PCO2 disminuido y un HCO3 disminuido, lo cual nos va a indicar una acidosis metabólica compensada. Y también va a tener una hipoxemia, que nos puede indicar una insuficiencia respiratoria. También se le realiza exámenes para descartar TBC. En el hemograma vemos neutrófilos elevados, linfocitos disminuidos, y esto nos puede corroborar lo que es el ITU, y también tiene anemia de 8.7. Su perfil hepático, que va a tener hipoalbuminemia, y el examen de líquido pleural, que vamos a ver la glucosa elevada. Vamos a comenzar con los síndromes, que es la estenosis mitral. La principal causa va a ser la fiebre reumática. Va a ser el estrechamiento anormal del orificio de la válvula mitral del corazón. Va a tener dos repercusiones, una anterógrada y una retrógrada, que es la disminución del paso sanguíneo de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, y esto va a causar una reducción del gasto cardíaco.
Y en la repercusión retrógrada vemos una dilatación auricular izquierda y una que va a causar una hipertrofia ventricular izquierda, donde se va a aumentar el capilar pulmonar y va a provocar la disnea. La fibrilación auricular, que es la frecuencia cardíaca irregular y ocasionalmente rápida, que suele provocar irrigación sanguínea deficiente, lo cual vamos a ver en el EKG con la ausencia de ondas P y la aparición de las ondas F. La aparición de ondas F nos indica que va a tener fibrilación auricular y los ciclos RAR irregulares y también el QRS disminuye. La insuficiencia cardíaca congestiva, con lo que ya venía nuestro paciente, es una afección crónica que va a provocar que el corazón no bombee sangre con la eficacia necesaria. En los criterios de Framingham, en el mayor vamos a ver que va a tener la paciente ingurgitación yugular y estertores crepitantes. Esto también se va a llevar con la hiponatremia, que la paciente presenta 131.9 y lo normal es 135. Sí. La regurgitación tricuspidia, que es una fuga de la válvula tricúspide, y eso hace que parte de la sangre regrese a la aurícula derecha cuando el ventrículo derecho se contrae. La causa más común es un aumento del ventrículo derecho. La hipertensión pulmonar, que esta va a afectar a los vasos sanguíneos, que también lo vemos con la ecocardiografía que se le hizo, que causa que la presión arterial sea más alta de lo normal. Acá podemos ver el complejo pulmonar de Sánchez, donde el levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo también presenta un choque de cierre pulmonar y la matidez mayor a 2.5 centímetros fuera del borde paraesternal. Y el segundo, ruido aumentado en foco pulmonar, lo que se vio en la paciente. El trastorno de coagulación, es debido a la fibrilación auricular de la paciente y también se va a dar porque la paciente tomaba warfarina, que es un anticoagulante, lo cual la paciente también refiere que producía melenas, aunque al realizarle un tacto rectal no se encuentra ninguna melena. Esto también se va a deber a que la dosificación en la paciente y la ausencia de seguimiento, ya que la paciente es de Acomayo, ocasiona el trastorno de coagulación. Y el síndrome de condensación exudativa, que se va a caracterizar por cambios en el contenido alveolar de los pulmones por exudado. El aumento de la presión capilar y venosa generó una extravasación de líquidos hacia los alveolos pulmonares. También la paciente presenta estertores crepitantes, que eso es un +1, como indicaría el doctor. Y en el examen físico presenta taquicardia y apnea. También presenta un derrame pleural, que es una acumulación de líquido en el espacio pleural y el área entre las membranas que recubre los pulmones. Debido a los antecedentes cardíacos que tiene la paciente, esto va a hacer que se eleve la presión capilar y venosa pulmonar, en conjunto a la hipoalbuminemia que ya presentaba, con el examen hepático, genera una disminución en la presión oncótica y nos da este diagnóstico. Y por último tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1, que esta afección que se produce cuando los pulmones no pueden llevar suficiente oxígeno a la sangre o eliminar el dióxido de carbono. El derrame pleural más el síndrome de condensación exudativa nos va a dar una alteración en la ventilación perfusión. Acá tenemos la malla sindrómica, que primero partimos de la insuficiencia cardíaca, que nos va a llevar a una fibrilación auricular o va a producir una fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, ya que la paciente tomaba warfarina, que se le dio por la insuficiencia cardíaca, provoca un trastorno de coagulación y a su vez va a provocar una hemorragia digestiva, donde la paciente presenta melenas. Y después va a provocar una anemia por la deficiencia, una anemia con su hemoglobina de 8.5. Tenemos la estenosis mitral, que también puede provocar la fibrilación auricular,
y a su vez también va a provocar insuficiencia cardíaca. De la estenosis mitral nos va a provocar la regurgitación tricuspidia y esta a su vez nos va a provocar hipertensión pulmonar. La paciente también toma furosemida, que es un diurético, lo cual nos va a provocar hiponatremia, y la insuficiencia cardíaca también nos va a dar el síndrome de condensación exudativa, o lo que luego va a provocar. Y el síndrome de condensación exudativa va a provocar el derrame pleural. La insuficiencia respiratoria va a apoyar a todos los que tienen estrellas, que sería la hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, síndrome de condensación exudativa y derrame pleural. También la paciente, como es mayor, tiene 65 años, tiene síndromes geriátricos, que sería fragilidad, dependencia y sarcopenia. Ríos, doctor. Entonces, empezamos primero que nada con estas definiciones para que todo quede claro. Primero, hablemos de lo que es la tos. Bueno, se dice que la tos, es básicamente un acto que puede ser llevado de manera voluntaria o puede ser un acto reflejo. Ahora, un detalle muy importante es que la tos no es propia o no es reservada para las enfermedades del tracto respiratorio. ¿A qué me refiero? Que no por el hecho de que te llega un paciente que presenta tos, inmediatamente vas a decir que tiene una alteración a nivel respiratorio. Claro, podría tenerlo, pero no es definitorio en estos casos. Se dice que la tos es caracterizada por una inspiración profunda, la cual está seguida de una sacudida inspiratoria brusca, la cual, como ya dije, normalmente se hace en respuesta cuando se tiene un cuerpo extraño o cuando se tiene alguna especie de irritante a nivel de las vías respiratorias. Y la tos es ese reflejo que uno hace para tratar de botar o para tratar de expulsar dicho objeto, dicha sustancia. Directamente con las clasificaciones tenemos de diferentes tipos. Primero la clasificación que es por producción, lo cual ya sabemos que tenemos una que se llama tos seca y otro que es tos con producción, también llamado tos con esputo, ¿verdad? La tos seca, como dice acá, se produce pues evidentemente cuando no hay expectoración, y esto por lo general se suele presentar más que nada también en pacientes pediátricos. Mientras que la tos productiva, como su propio nombre lo dice, es una tos la cual viene acompañado de cierto material que puede ser purulento o puede ser sanguinolento. Ahora, si hacemos una pequeña comparación entre tos seca y tos productiva y nos decimos cuál de ellos sería peor, no podríamos dar una definición clara. ¿Por qué? Si bien es cierto que la tos seca no es tan alarmante en los adultos, en donde sí es muy alarmante es en los pacientes pediátricos. Paciente pediátrico que tenga tos seca no es para nada normal. Siguiente, por favor. Siguiente tenemos una clasificación de duración en la cual decimos que se separa en tos aguda y en tos crónica. La tos aguda se dice que es una tos con un comienzo repentino, un comienzo espontáneo, el cual por lo general suele deberse, bueno, como estamos en temporada de frío, suele deberse a casos de resfriado, ¿verdad? Por ende, causados por un virus, los cuales por lo general no deberían durar más de 3 semanas. Y por último tenemos la tos crónica, la cual pues evidentemente es una tos persistente que suele durar más de 3 semanas, la cual por lo general siempre viene acompañado de producción de algún tipo de material purulento. Ahora, aparte de la tos aguda y tos crónica, también tenemos otro tipo de tos. Tenemos por ejemplo la tos apagada, la tos quintosa, la tos causada por el coqueluche, la tos ronca o tos perruna, la cual se presenta en pacientes pediátricos, la tos afónica y la tos bitonal. ¿Siguiente? Ahora, con respecto a las fases de la tos, por lo general son 3 fases de manera resumida. Primero que nada tenemos la fase 1, la cual consiste en la inspiración profunda con la glotis abierta. ¿Por qué se hace esto? El objetivo es tratar de agarrar o tratar de contener la mayor cantidad de aire posible dentro de los pulmones. ¿Y esto gracias a qué? Gracias al trabajo de los músculos inspiratorios, como en este caso el diafragma, ¿verdad? Todo esto evidentemente manteniendo que la glotis abierta, ¿verdad? El aire entra, la glotis abierta, y con la ayuda de los músculos tratamos de atrapar el aire. ¿Siguiente? Siguiente fase, que es la fase compresiva. En esta fase compresiva lo que hacemos es tratar de aumentar la presión con el aire que ya tenemos capturado dentro del tórax. Y para poder hacer eso tenemos que mantener las presiones. Y la mejor forma de hacer eso es cerrando la glotis, ¿verdad? Al momento de cerrar la glotis, combinado con la presión que ya tenemos, y junto con la contracción de los músculos, pues vamos a tener esta fase compresiva. Siguiente. Y por último tenemos lo que es la fase expulsiva. Ya luego de que toda la presión necesaria se haya acumulado dentro de los pulmones, se produce la apertura de la glotis y por ende el aire sale de manera turbulenta, ¿verdad? Siguiente. Ahora,
La tos se puede presentar en diferentes patologías. En este caso tenemos la tos en la bronquitis aguda. Primero que nada, ¿qué es una bronquitis aguda? Decimos que una bronquitis aguda es una inflamación que se produce en los bronquios, lo cual por lo general tiene la tos como principal síntoma. Y por lo general suele ser causado por un virus, aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que pueda ser causado por otros agentes, lo cual por lo general suele durar entre 7 a 21 días, por lo general. Ahora, los diferentes causantes, como dije, suelen ser el virus, pero también tenemos causantes como por ejemplo la exposición a humo de tabaco, exposición a sustancias irritantes, por ejemplo últimamente la contaminación, el humo del carro irritante, bronquitis, ¿verdad? Y como dije, no debemos descartar la posibilidad de bacterias, como por ejemplo la Chlamydia pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y la Bacteria pertussis. Entonces, siguiendo por favor. Ahora, de manera resumida, la fisiopatología funciona de la siguiente manera. Primero que nada tenemos la inflamación por la sustancia. Ya dijimos, puede ser tabaco, humo, lo que sea. Listo, tenemos la inflamación. Luego de que tenemos la inflamación, esta va a generar una especie de estimulación a nivel respiratorio. Para ser más exacto, en las fibras C y receptores irritantes. Esta estimulación en las fibras C y demás receptores va a provocar un reflejo tusígeno, ¿ok? Ahora, esta inflamación por la sustancia tampoco, no solo va a estimular, sino que también va a provocar una hipersecreción de moco. Esta hipersecreción de moco lo que va a hacer es que el pulmón va a empezar a acumular mayor cantidad de moco. Y esta acumulación de secreciones lo que hace es lo mismo, estimula aún más el reflejo tusígeno. Y aparte de eso, que también se produce un broncoespasmo. ¿Por qué broncoespasmo? Evidentemente se estrechan las vías. Y si las vías se estrechan, combinado con la acumulación de secreción y combinado con la estimulación de fibras, ¿qué pasa? El reflejo tusígeno, ¿verdad? Siguiente. Ahora, también tenemos la tos en el COVID-19. En este caso, pues no creo que no hay mucho que abarcar en este tema. Ya se tuvo una pandemia, ya se sabe que los signos clásicos en ese tiempo eran dolores de cabeza, dolor articular, dolor de garganta, secreción, congestión, pero principalmente era el tema de la tos, la cual por lo general en los primeros días solía venir de manera seca, es decir, una tos no productiva. Siguiente. La fisiopatología funciona de la siguiente manera. Cuando ocurría la infección de SARS-CoV-2, lo que pasaba con el virus es que este se unía a las células epiteliales respiratorias. Para ser más exacto, se unía a la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta unión entre el COVID y las células provocaba una inflamación y también una irritación. Y como ya vimos en el caso de la bronquitis, esta inflamación y esta irritación lo que hacía era provocar ¿qué? Un estímulo en las fibras C y en los receptores irritantes, los cuales como reflejo ¿qué daban? Reflejo tusígeno, es decir, producían la tos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esta inflamación mandaba señales a través del sistema nervioso gracias al nervio vago. Siguiente, la infección, perdón, siguiente, con respecto a la infección también del SARS-CoV, durante la replicación masiva viral, lo que pasaba que era una respuesta inflamatoria, evidentemente, un cuerpo extraño en el cuerpo tiene que responder, ¿verdad? Esta respuesta de inflamación liberaba interleucina 6, interleucina beta y factor de necrosis tumoral, lo cual evidentemente generaba una hipersecreción de moco y daño epitelial. Y esta hipersecreción de moco que generaba también un reflejo tusígeno, ¿verdad? Aunque bueno, esta hipersecreción no era necesariamente en todos los casos, sino que inclusive al momento de la replicación se podía generar una hiposecreción, pero independientemente de hipo o hiper, el reflejo se seguía manteniendo. Siguiente tenemos la tos en el asma. El asma es considerado una enfermedad crónica caracterizada por una reacción muy exagerada en las vías respiratorias hacia ciertos compuestos. En este caso se manifiesta por medio de episodios de tos, opresión en el pecho y sibilancias. ¿Y cuáles son sus factores desencadenantes? Puede ser un factor genético, que tengas un tío o tía que tiene asma, o inclusive puede ser factores ambientales, como de cigarro, contaminación, etc. Siguiente. Lo mismo, el alérgeno externo, componente externo o interno, genético, ¿qué es lo que te provocaba? Lo que provocaba era que generaba una activación de los receptores irritantes y de las fibras sensoriales, lo cual evidentemente generaba un reflejo tusígeno. Ahora, esta activación de receptores no venía sola, sino que era mediada por las células TH2 y TH1, las cuales provocaban una broncoconstricción. Esta broncoconstricción lo que hacía era generar un flujo turbulento. Este flujo turbulento, ¿qué hacía? Lo mismo, producía un reflejo tusígeno. Ahora, esta activación de receptores irritantes, que no solo era mediada por células, también generaba una hipersecreción de moco y un daño epitelial. Es decir,
que se generaba una dificultad de la eliminación del moco. Hasta este punto, la estructura respiratoria se mantenía, pero cuando el caso era grave o cuando los casos son crónicos, lo que ocurre es una remodelación de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo va a tratar de adaptarse a esta nueva situación. ¿Cómo lo hacen? Engrosando en un engrosamiento subepitelial y una proliferación muscular. Doctor, todavía voy a seguir exponiendo. Es que teníamos un compañero más, pero como dispensó, nos dividimos las partes. Todavía voy a seguir más adelante. Álvarez. Bueno, como sabemos, la tos es uno de los síntomas más frecuentes en lo que son problemas cardiorrespiratorios. Aparte de eso, podemos ver que también es una contracción espasmódica representada por el respiratorio. Entonces, podemos tener, poder tener músculo oblicuo, también el diafragma, que bueno, también pertenece a los músculos inspiratorios y expiratorios. Bueno, es un reflejo en realidad, ¿no? Es un reflejo de defensa que tiene nuestro organismo para expectorar o botar agentes extraños que se encuentran a nivel de los túbulos respiratorios. Bueno, en resumen, para repetir, para poder reforzar lo que es la tos, tenemos una tos aguda que es mayor a 3 semanas. Tenemos una tos aguda que es de 3 a 8 semanas y una tos crónica que pasa las 8 semanas, ¿no? Aparte de eso, tenemos desde el punto de vista clínico, tenemos una tos seca y una tos húmeda. En la tos húmeda tenemos una tos productiva, que obviamente que viene con expectoración, es una no productiva que obviamente no existe una activa. Bueno, en el tema de la tos del cáncer pulmonar, respecto a esto, tenemos, bueno, los tipos de tos pueden variar dependiendo de la ubicación y el tamaño donde se encuentra la tumoración o la afección del cáncer, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, bueno, aparte de eso, los tubos respiratorios existen receptores. Ya. Ahora, bueno, tenemos ahí varios tipos de tos. Tenemos una tos persistente, una tos productiva, una tos con sangre, una hemostisis, tos con dolor, tos nocturna y tos paroxística. Con respecto a los tipos de expectoración, tenemos de diferentes tipos: expectoración mucosa, serosa, mucopurulenta y sanguinolenta. Esto porque es importante, porque nos puede dar un indicativo de qué tan avanzada está la enfermedad con la tos, y más importante, qué tipo de contenido puede tener este tipo de esputos, es que lo vemos al microscopio. Lo que es con la clasificación del hemoptisis, lo clasificamos de dos maneras, según el volumen y según la gravedad. En el volumen lo clasificamos en leve, moderado y grave. En leve, que son menos de 30 mililitros al día, y en grave, que son más de 150 mililitros al día. Y también según la gravedad, tenemos una hemoptisis leve o no amenazante y una hemoptisis amenazante o grave. La cual, ¿por qué? Porque se expulsa más de 100 mililitros de sangre por hora, que puede ser fresca, o inclusive por la presencia de otras patologías. Fíjate. Ahora, con respecto a lo que es al origen de lo que es la producción de sangre, puede ser por hemoptisis, la dijimos, expulsada con tos, puede ser hematemesis con vómito, con restos de comida, o puede ser directamente de la vía aérea superior, es decir, que no viene directamente de la vía inferior y tampoco viene de la vía digestiva. Lo que son las causas son variadas. Tenemos, por ejemplo, causas inflamatorias, como bronquitis, bronquiectasias causado por agentes, neoplásicas, que puede ser algún tipo de cáncer, otros que puede ser, por ejemplo, infecciones fúngicas, traumatismos, y vasculares, que puede ser algún tipo de estenosis o insuficiencia. Lo que es la pseudohemoptisis y la hematemesis hay una gran diferencia. ¿Por qué? Se llama pseudohemoptisis porque es una especie de tos la cual no viene directamente de las vías respiratorias inferiores, sino que puede venir directamente de la vía superior. Un ejemplo clásico es el famoso escorbuto, la cual básicamente generaba una especie de gingivorragia, es decir, hemorragias en las encías. Y al momento de generar esa hemorragia, la persona trataba de escupir, o al momento de toser miraba la mano, tos con sangre, pero directamente no era de las vías respiratorias. Siguiendo. Lo que es la clasificación de la vómica, decimos que la vómica es toda aquella expulsión de material purulento de las vías respiratorias inferiores, la cual puede ser de la cavidad torácica o puede ser un absceso hepático o subfrénico. Y eso sería todo. Hasta 45 minutos. Juan, por favor, escribas en mi espalda. Escuchen, por favor.
Este PTT lo comparten al WhatsApp del grupo porque todavía tengo la esperanza de hacerles el Codeword o el Clinical Integrative Puzzles, ¿no? Que necesito para ellos 6 casos clínicos. Ya veremos después algunas recomendaciones. Vamos a ¿Tengo que? No.